Dios te bendiga en esta hermosa tarde que el Señor nos ha regalado. Hoy estamos comenzando un nuevo ciclo acerca del libro de Romanos desde el punto de vista apostólico de Pablo, desde el punto de vista cultural e histórico y desde el punto de vista profético. También vamos a aplicarlo al tema personal, ¿sí? Que es lo que a nosotros también nos interesa como cristianos, como personas, como seres humanos, ¿no? ¿Qué es lo que Dios tiene para decirnos a través de estas cosas? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos a nuestros corazones? ¿Qué es lo que la palabra nos dice en este tiempo? Esto y bueno, muchos temas más vamos a estar tocando a través de este libro, y hoy vamos a comenzar con el capítulo 1 de Romanos. El libro de Romanos lo escribe el apóstol Pablo alrededor del año 60, durante el tercer viaje misionero que él realiza, dirigida obviamente a los cristianos que están en Roma, ¿sí? Así que comenzamos. En primer lugar, quería saludar a todos aquellos que nos están escuchando, que nos ven día a día, sábado a sábado, aquellos que están estudiando la palabra del Señor, que no solamente son de aquí de Buenos Aires, de Argentina, sino que también tenemos hermanos de los países limítrofes, de Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Brasil. También tenemos hermanos de El Salvador, de Honduras, de Haití. De Haití hay una congregación en Haití que nos está siguiendo sábado tras sábado, ¿sí? Le mandamos un abrazo muy grande a todos ellos. Tenemos hermanos de Afganistán, bueno, de distintos lugares que nos están siguiendo. De a poquito vamos sumando, y esto es importante porque el Evangelio debe predicarse a todas las naciones en este tiempo, y bueno, es menester de todos, ¿no? Que compartamos todos los mensajes que podamos llegar a escuchar y ver, que nos hayan hecho bien a nosotros o que no, porque tal vez otra persona lo está necesitando, ¿sí? Está necesitando una palabra justa de parte del Señor, y tal vez en alguno de estos videos que nosotros grabamos y que tantos hermanos graban a través de las redes, hay una palabra justa para nosotros en el día de hoy, y eso es lo que Dios quiere, darnos una palabra justa para el día de hoy. Y bueno, oramos y rogamos al Señor por todos ustedes, por todos los que nos están viendo, por aquellos que nos van a ver, que van a estar oyendo y estudiando estos libros que son, la verdad, son maravillosos. Este libro de Romanos es un libro muy particular, ¿sí? que es muy poco predicado. Se predican solamente algunos versículos exclusivos, pero no se predica acerca o no se enseña acerca de todo el libro en general y todo el contexto que tiene este libro, ¿no? En todo su contexto general habla del pecado y de la gracia, ¿sí? Y hoy en día hablar del pecado a los pastores les cuesta, ¿sí? Les cuesta porque tal vez alguno puede llegar a ofenderse e irse de la iglesia, y a los oyentes, a los miembros de la iglesia, del pueblo del Señor, también les cuesta oír del pecado. ¿Por qué? Porque no quieren ser descubiertos, no quieren ser sanados. Y lo importante acá es ser salvo, ¿sí? No importa si pecaste o no pecaste, todo el mundo peca, todos pecamos, todos hemos pecado, ¿sí? Y estamos destituidos de la gloria de Dios hasta que haya venido Jesús a nuestras vidas, ¿sí? Y bueno, en este contexto quiero dar comienzo con este libro porque quería hacer esta aclaración, porque Pablo al principio va a ser muy duro, muy directo con el pecado que abunda en el corazón del ser humano, pero también va a ser muy directo y muy apacible en cuanto a la gracia de la salvación. Así que damos comienzo en el capítulo 1 de Romanos, ¿sí? Lo vamos a dividir en tres partes. Tenemos el saludo principal, el saludo apostólico de Pablo. Realmente este saludo que Pablo hace a la iglesia de Roma es un saludo verdaderamente apostólico en todos los sentidos. Luego tenemos el segundo punto, es el deseo de Pablo de visitar Roma, ¿sí? A los hermanos. Y por último tenemos el poder del Evangelio, ¿sí?
el poder del evangelio que él estaba predicando. Y en cuarto lugar, la culpabilidad del hombre. Acá comienza la parte más dura para todos nosotros, ¿sí? Incluyéndome a mí, la parte más dura, que es la parte reveladora, ¿sí? La que el Espíritu Santo quiere mostrarnos, ¿sí? El Espíritu Santo vino para tres cosas, ¿sí? Revelar el pecado, ¿sí? Mostrarnos el pecado que está dentro de nuestros corazones, ¿sí? Llevarnos a justicia y a juicio y darle gloria a Dios, ¿sí? En estos tres puntos vamos a estar también enfatizando a través de todo este libro. Y comienza así el libro de Romanos. Dice en el capítulo 1, versículo 1, avanzando, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí tenemos el punto principal del propósito que Dios tenía con Pablo, ¿sí? Ser apartado para el Evangelio de Dios, para llevar las buenas noticias, para llevar un evangelio de reconciliación con Dios, ¿sí? El evangelio lo que hace es reconciliar al ser humano con Dios. Y Pablo, ¿sí?, reconoce esto, ¿no? Dice, Pablo, siervo de ¿quién? De Jesucristo, ¿sí? Él no es siervo del mundo, no es siervo del trabajo, no es siervo absolutamente de nada, sino es siervo de Jesucristo, llamado, con un llamado. Él reconoce que ha sido llamado, que ha sido escogido para llevar el evangelio, ¿sí?, a las naciones, ¿sí? Y dice, hay una palabra puntual que dice apartado, ¿sí? Apartado, separado de lo común, separado de lo ordinario, ¿sí?, para hacer una tarea específica y profunda, que es llevar el evangelio de la reconciliación. En el versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Acá trae a memoria, ¿sí?, lo que los profetas habían hablado acerca de que los gentiles o las otras naciones iban también a disfrutar, ¿sí?, de la vida eterna, ¿sí? Acá recordamos la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿sí? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en Pablo se cumple esta palabra, ¿no? Porque él es el encargado de llevar el evangelio a todas las naciones, a los gentiles, ¿sí? Primeramente a los judíos, pero luego él se dedica a los gentiles, él reconoce el llamado a los gentiles. Versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, para la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Acá hace énfasis el apóstol acerca de lo que el Hijo de Dios ha declarado, ¿sí?, sobre su vida. Ha declarado poder, ha declarado el Espíritu Santo, ¿sí?, la santidad, ha declarado la santidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él resucitó entre los muertos y ha cumplido su misión, ¿sí?, como Salvador aquí en la tierra, y la sigue cumpliendo hoy en día a través de su Espíritu Santo, salvando a las almas perdidas, salvando a las personas que no conocen al Salvador, salvando a aquellos que están perdidos en la muerte y el pecado. Y este Evangelio es el poder de Dios, es lo que hace este Evangelio, cambiar vidas. Luego va haciendo un énfasis del apostolado que él recibe, ¿no?, que tiene que ser en obediencia por amor, ¿sí?, a Dios, al nombre de Dios. ¿Cuántas veces hacemos las cosas, ¿sí?, sin amor? Y peor de todo, sin amor a Dios. O no las hacemos por amor a Dios, las hacemos por amor propio, por orgullo personal, por vanagloria humana, ¿sí? Cuando nos rebajamos, cuando nos humillamos a los pies de Dios, ahí es cuando verdaderamente somos exaltados, ¿sí? Y Pablo en esto es exaltado por el nombre de Dios, por la misión, por el ministerio que él ha recibido, ¿sí? Luego en el versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, ¿sí?
no solamente el llamado de Pablo es importante, sino que el llamado que él predica, ¿sí?, es a las naciones, a que se vuelvan a Dios. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos se vuelvan a Él, pero no todos van a volver a Dios. No todos se van a volver a Dios, no todos van a ser salvos, ¿sí? Pero Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. En el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Primero dirige a quienes, señala a quienes va dirigida esta carta, que es a los hermanos de Roma, amados por Dios, ¿sí? Si Dios no los hubiese escogido, no hubiesen sido amados, no se hubiese manifestado el amor de Dios sobre su vida. Si vos sos un escogido, sos una escogida, es porque Dios te amó. Esto queda más que claro. Llamados a ser santos, ¿sí?, a ser apartados para su gloria, ¿sí? Y en tercer lugar, gracia y paz a vosotros, que es lo que necesitamos diariamente. La gracia de Dios y la paz en nuestros corazones. No tomemos decisiones en nuestra vida en medio de conflictos. Si no hay paz, es porque no es de Dios. Cuando haya paz en lo que realizamos, es porque realmente es lo que Dios quiere para nosotros. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No de otro, no del mundo, no de alguna persona, sino la paz de Dios, que sobrepasa todo, absolutamente todo entendimiento. Esta es la primera parte, que es el saludo de Pablo a los hermanos de Roma, un verdadero saludo apostólico, ¿sí?, que Pablo realiza. Luego viene el deseo de Pablo de visitar Roma, que dice así en el versículo 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Primeramente, ser agradecidos a Dios en todo, ¿sí? El ser agradecidos me trae bendición para mi vida. El ser agradecidos cambia el panorama de mi vida. El ser agradecidos cambia el ambiente de mi hogar, cambia el ambiente de mi mente, de mi corazón, cambia mi espíritu. El ser agradecidos, pero por todo, por lo bueno y por lo malo también. Porque de lo malo siempre vamos a sacar algo bueno, vamos a poder aprender, vamos a poder superarnos, pero en todo momento ser agradecidos, ¿sí? Y esto quiero dejar parte un poco de mi testimonio. Hace 3 años, como los que me conocen, yo he sufrido una fisura en el lóbulo temporal izquierdo de mi cerebro, y eso me causaba parálisis físicas y neuronales. En todo sentido, estas parálisis equivalen al dolor, ¿no? En cuanto al dolor de estas parálisis, equivalen a 10 dolores de parto. O sea, imagínense la magnitud del dolor que sobrellevaba en mi cuerpo, ¿no? Y que de vez en cuando a veces aparecen. Esto hacía que mi cuerpo empiece a temblar, ¿sí?, termine en forma fetal, todo muy muy duro, muy tensionado, como si fuese una roca, no me podía mover, y luego cuando termina la parálisis quedaba todo el cuerpo flojo durante 3 o 4 días sin poder moverme, ¿no? Cuadripléjico, quedaba del cuello para abajo, sin poder mover ninguno de mis miembros. ¿Y a qué voy con esto, no? Que tenemos 2 formas de pasar las pruebas. La junta médica me había dado 3-4 meses de vida, y ya pasaron casi 3 años, en octubre se van a cumplir 3 años. Yo tenía 2 formas de pasar esta prueba. En primer lugar, maldiciendo y quejándome. Y si era de esa forma, realmente iba a tener 3 o 4 meses de vida. ¿Sí? Y tenía la otra forma, ¿sí?, dar gracias a Dios y glorificar a Dios en cada momento, en cada situación de estas, ¿sí? No solamente tenía estas parálisis, tenía pérdida de memoria temporal, y un montón de situaciones, ¿no?, que me pasaban, pero en todo momento daba gracias a Dios y gloria a Dios. Ya han pasado, en octubre se van a cumplir 3 años a partir del 18 de octubre,
Y esto me enseñó a que las pruebas se pasan agradeciendo, ¿sí? A que las pruebas se pasan dando gloria a Dios. Nosotros hemos sido llamados, santificados, o sea, cortados y apartados para dar gloria a Dios, no para quejarnos, ¿sí? El que se queja muere en el desierto, muere en la prueba, ¿sí? El que agradece y da gloria a Dios supera la prueba. Continuamos, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Acá habla de la intercesión de Pablo. Pablo intercede por los hermanos de Roma. Pablo intercede por todos los hermanos, ¿sí? Cuán importante es interceder por los hermanos. Nosotros, de la vida de las personas que nos rodean, conocemos esto nada más, muy poco. No sabemos lo que está en su corazón, lo que piensan, cómo piensan, qué es lo que están pensando, qué es lo que están por hacer. No sabemos absolutamente nada y muchas veces, la mayoría de las veces, nos dedicamos a juzgar, ¿sí? Las actitudes, a juzgar las formas, ¿sí? Entonces sale juicio en nuestra boca y queda juicio en nuestra mente. Entonces, cuán importante es interceder, ¿sí? Convengamos que hay dos lenguajes, porque hay dos reinos. Está el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de Dios tiene un lenguaje, que es la intercesión, ¿sí? Interceder por el hermano ante Dios, ¿sí? Y el lenguaje del reino de las tinieblas es la acusación, el juicio. Entonces, oigámonos hablar a nosotros cómo hablamos de otras personas o cómo hablamos ante otras personas acerca de ciertos temas, acerca de ciertas personas, y nos vamos a dar cuenta de qué reino es el que nos influye en nuestra vida, qué reino está pujando en nuestra mente, ¿sí? Si estamos acusando es porque el reino de las tinieblas está pujando en nuestra mente, llenándonos de pensamiento e influenciándonos. Ahora, si intercedemos, ¿sí?, sin acusación, ahí estamos bien plantados en el reino de Dios y sabemos que pertenecemos al reino de Dios. Continuamos en el versículo 10, rogando de que todo de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto habla Pablo, el deseo de visitarlos, ¿sí? De visitar a los hermanos de Roma y de transmitir algún don, ¿sí?, que él tiene, ¿sí?, para dar. De gracia recibiste, darlo de gracias. ¿Para qué? Para confirmarlos en la fe. Los dones son para confirmar nuestra fe. Los dones que el Espíritu Santo nos ha dado son para confirmar nuestra fe, ¿sí? Dios dice, realmente esta persona tiene fe en mí, cree profundamente en mí, le voy a conceder un don para confirmar esa fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque el don es para utilizar en la iglesia, ¿sí? Es para utilizar en aquellos que creen, para utilizarlo sobre aquellos que necesitan de Dios, ¿sí? Entonces esto confirma nuestra fe en Dios, ¿sí? Los prodigios, señales, maravillas, milagros, todo esto confirma de que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, ¿sí?, verdaderamente creyentes en Dios. Continuamos, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, ¿sí? La disposición, ¿no?, del corazón. Pablo desea tener fruto, ¿sí?, ver fruto de su trabajo, ¿sí? Como nosotros, ustedes, yo, los que hemos sido salvos, somos el fruto de la aflicción del alma de Jesucristo, ¿sí? Eso lo tenemos en el capítulo 53 de Isaías, ¿sí?
él verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y qué verá? ¿A quiénes verá? Nosotros, los frutos de la aflicción del alma de Jesucristo. En el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Sí? No importa quiénes son, si son griegos, si son gentiles, si son blancos, si son negros, si son altos, si son bajos, si son gordos, si son flacos, no importa ninguna condición, absolutamente ninguna. ¿Sí? A Dios lo que le importa es el corazón del ser humano, la salvación del alma. Nosotros a veces predicamos y queremos predicarle a toda gente linda. No. Hay que predicarle al que Dios ha dispuesto para la salvación, al que tiene buena tierra, el que es buena tierra, para que la semilla del Evangelio crezca. ¿Sí? Muchas veces nos vamos a topar con gente necia que no va a querer saber absolutamente nada de Jesucristo, pero que en algún momento va a necesitar a Jesucristo. Y ahí en ese momento es cuando debemos estar. Continuamos con el tercer título de este capítulo, que es el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí tenemos dos versículos importantísimos, ¿sí? Antes de que Pablo continúe esta carta apostólica, ¿sí? Él no se avergüenza del Evangelio, él no se avergüenza de las palabras de Dios, él no se avergüenza de quién es Dios, él no se avergüenza de quién es Jesucristo en su vida, él no se avergüenza de demostrar su fe. Él no tiene vergüenza, él absolutamente confiesa que le pertenece a Jesucristo y que está predicando el Evangelio de salvación. El Evangelio, el poder del Evangelio. El poder del Evangelio radica en el poder de Dios. El poder del Evangelio radica en la cruz del Calvario. El poder del Evangelio radica en que Jesucristo haya descendido a las partes más bajas del infierno para mostrar la libertad y su triunfo. El poder del Evangelio radica en la resurrección de Cristo. El poder del Evangelio radica en que Jesucristo llevó cautiva la cautividad y que dio dones a los hombres. El poder del Evangelio radica en la salvación de un alma. El poder del Evangelio radica en la sanidad espiritual, en la sanidad física, en la sanidad del corazón, en la sanidad de la mente. El poder del Evangelio radica en los milagros, en los prodigios, en las maravillas, en las bendiciones, en la victoria, en la gloria. El poder del Evangelio radica en toda la creación, porque toda la creación habla de la potestad y del poder de Dios. El Evangelio es una buena noticia que todo el mundo debe escuchar en este tiempo. No podemos guardarnos este poder para nosotros, ¿sí? Más adelante en otra carta él va a decir, de acuerdo al poder que actúa en nosotros, ¿sí? Y ese poder es el poder del Evangelio. Lo que hemos recibido lo tenemos que dar. Charles Spurgeon decía, ¿sí? Si nunca hablaste del Evangelio a otra persona, si nunca le hablaste de la salvación, es porque nunca has sido salvo. ¿Sí? Tal vez dura esta palabra, pero muy ciertas, muy ciertas. El poder del Evangelio, ¿sí? es el arma más poderosa del universo, ¿sí? Porque a través del Evangelio se cambian las vidas, se cambian las situaciones. A través del Evangelio cambian la física, aún mismo la física, cambia la química. Nosotros cuando recibimos el Evangelio ha cambiado nuestra genética, ¿sí? Nuestra genética espiritual. Nosotros teníamos una genética adámica, una genética caída, una genética llena de pecado, de abominaciones. Pero sin embargo, cuando recibimos ese Evangelio, la genética de nuestra vida cambia por completo. Entonces todo lo que es lógico, todo lo que es físico,
todo lo que es químico, todo lo que es matemático, todo lo que tenga que ver con la filosofía humana, todo lo que tenga que ver con la religiosidad también, todo lo que tenga que ver con lo que es humano, el humanismo, la psicología, todo eso cambia por completo. ¿Por qué? Porque hay un poder escondido en la palabra de Dios que cambia las vidas radicalmente. Y este es el poder del Evangelio, es el que llevamos adentro nuestro, un tesoro en vasos de barro, ¿sí? Y este Evangelio te ha sido confiado a vos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un Evangelio de paz, reconciliando al mundo con Dios, reconciliando a aquellos que estaban enemistados con Dios, ¿sí? Hacerlos amigos de Dios, hacerlos hijos de Dios. Es un poder, ¿sí?, que sobrepasa el universo entero. Es un poder que sobrepasa el poder del pecado, el poder de la muerte. El poder del Evangelio aplastó a la muerte y aplastó al pecado. Y podría seguir. Vamos a continuar para no hacerlo tan largo, ¿no? Y entramos en el cuarto título de este primer capítulo, que realmente es muy duro de escuchar, pero a la vez es muy real y es necesario oír en todo tiempo, ¿sí? No solamente en el tiempo pasado, cuando predicaron los profetas, los antiguos profetas, cuando predicó Jesucristo, cuando predicaron los apóstoles, sino que es tiempo también de oírlo ahora. Dice la culpabilidad del hombre. La culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es un sentimiento. La culpa trae una carga emocional, ¿sí?, sobre las vidas. La culpa es el gran peso que el ser humano no puede cargar sobre sí mismo. Cuando sentimos culpa, no podemos avanzar en nuestra vida. La culpa me carga con un peso tremendo en mi vida, ¿sí?, que no me deja ver las cosas claras, ¿sí? Sentirme culpable por algo, ¿sí?, me trae tristeza, me trae angustia, me trae bajones, me trae fracasos espirituales, fracasos en mi vida. Sentirme culpable me hace sentir miserable, ¿sí? La culpa es una gran carga. Por eso Jesucristo dijo: venid a mí aquellos que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Sí? Cargados, ¿por qué? Porque hay un peso. Y trabajados, ¿por qué? Porque hay una forma, ¿sí? Yo puedo trabajar una madera, se puede trabajar el hierro, se puede trabajar el vidrio dándole forma y un montón de materiales, pero las almas también se pueden trabajar, ¿sí? Y el diablo la trabaja a través de la culpa, ¿sí? Por eso Jesucristo, cuando nosotros aún éramos pecadores y murió por nuestro pecado y nosotros le conocimos a Él y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Él no solamente borró nuestros pecados, sino que también quitó nuestra culpa, que es lo más importante, una de las cosas más importantes que Jesucristo hizo con nosotros: quitar nuestra culpa, quitar ese peso. Ahora ando más liviano. Antes caminaba como si tuviese un peso acá en la nuca y mirando hacia el piso, sí, con un peso, una carga. Es tiempo de dejar esa carga, la culpabilidad del hombre. Y miren en qué radica la culpabilidad del hombre, ¿sí? Cuando la Biblia habla de hombre, habla de humanidad, ¿sí? No solamente el varón, sino la mujer también, ¿sí? Porque se oye muchísimo en las prédicas y es muy lastimoso, ¿sí?, que solamente el hombre, el varón, tiene culpa. Y de la mujer no se habla absolutamente nada. Tanto el varón como la mujer entran dentro de la culpabilidad del hombre, del ser humano. Entran dentro de la pecaminosidad del pecado, de ese peso. Tanto el varón como la mujer tienen la misma carga espiritual sobre sus vidas, ¿sí?, que empieza así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
la ira de Dios se revela. Revelar es sacar a luz, ¿sí? De la oscuridad sacar a luz. Como por ejemplo, antiguamente se revelaban las fotos, ¿sí? Se sacaban, había un rollo en las cámaras, se ponían las cámaras, se sacaban las fotos, se llevaba a un laboratorio para que las revelen. El fotógrafo cortaba la diapositiva, la ponía en un color verde, azul, rojo, y luego la colgaba en una luz, en un cuarto oscuro con una luz roja, y en el papel fotográfico se revelaba lo que estaba en la diapositiva. ¿Esto qué quiere decir? Después, cuando le ibas a buscar, ibas al laboratorio a buscar las fotos que vos habías sacado y que si fueron reveladas, podías ver lo que estaba escondido dentro de ese rollito, dentro de la diapositiva, ¿sí? Entonces, lo que está oculto se revela. La ira de Dios, ¿sí? Se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda clase de impiedad que hay en los seres humanos. Impiedad es no tener piedad, ¿sí? Esto me habla de una perversidad, de una maldad escondida, ¿sí? Muchos se muestran como santos, pero detrás son lobos rapaces, ¿sí? Esta ira se revela, ¿sí? Muchos dicen, no, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Te voy a decir una cosa acerca de esa frase. Esa frase primeramente no es bíblica, no está en la Biblia. Y Dios odia al hacedor de maldad. Dios odia al que produce iniquidad, ¿sí? Dios odia, como dice aquí, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿sí? Y Jesús mismo lo dijo. Aquel que hace caer a uno de estos pequeños le es mejor atarse una rueda de molino al cuello y ser echado al río, ¿sí? Mire con qué agresividad viene la ira de Dios sobre aquellos que hacen y producen maldad y pecado, ¿sí? Salmo 7:11, ¿sí? Puede buscarlo usted en su casa, ¿sí? Que Dios tiene preparadas saetas ardientes contra los hacedores de iniquidad, contra los que hacen pecado, ¿sí? Dios quiere que todos se arrepientan, pero deben arrepentirse. Dios no odia solamente el pecado. Dios odia al hacedor de iniquidad, al pecador. No seas necio en tu corazón creyendo que haces bien cuando estás haciendo mal. No creas palabras o frases inventadas que no son bíblicas. Dios es amor, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿sí? No pisotees la sangre de Cristo, ¿sí? No tengas ese pecado como mascota pensando que nadie lo ve, pero sin embargo Dios lo está viendo. Dios lo está viendo, Dios sabe, ¿sí? Porque se le revela a Dios todas las cosas que están en nuestros corazones, ¿sí? Y hay injusticias que detienen la justicia. La injusticia del hombre detiene la justicia de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué no soy bendecido? Y fíjate cómo estás caminando. Fíjate cómo es tu vida. Fíjate cómo tratás a los demás, a los que están al lado tuyo. Fíjate, hace un examen de conciencia todos los días. Examinate como el atalaya que examinaba hacia afuera o hacia adentro de la ciudad, que estaba en la torre mirando, vigilando, controlando. Sé un vigilante de tu vida. ¿Para qué? Para que la justicia sea revelada en tu vida. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todos conocen a Dios. Dios se lo ha manifestado. Dios es el creador del universo. Sí, hoy en día está toda esta tendencia de estar conectado con el universo, de ser parte del universo. Sí, somos parte del universo, somos parte de la creación, pero es más importante el creador que la creación, porque la creación habla de un creador y a todos les es manifiesto de que existe un creador. Esto no es un juego, las cosas no nacieron cuando yo nací, ya estaban. No es que empezó todo cuando nací yo, no.
ya estaban, todas las cosas ya estaban creadas cuando apareció el hombre aquí en la tierra, cuando Dios plantó al hombre aquí en la tierra. Entonces, no adoren al universo, no adoren a los seres celestiales, adoren al Creador del cielo y de la tierra, al Creador del universo. El 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Es lo que estábamos hablando recién, ¿sí? De que la creación habla de Dios. La creación te dice, vuélvete a Dios, arrepiéntete, vuélvete a Dios. La creación está hablando constantemente a todos los seres humanos, a toda la humanidad. Vuélvanse a Dios, vuélvanse al Creador, porque Él todavía tiene piedad de ustedes. Búsquenle mientras puede ser hallado. Ahora es el tiempo propicio de buscar a Dios. Es lo que la creación está hablando hoy en día. El versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Todo el mundo conoce a Dios. Nadie sabe, nadie es ignorante de todo esto. Todo el mundo conoce a Dios. Pero sin embargo se envanecieron en su conocimiento, se envanecieron en su mente, se envanecieron en su corazón y decidieron seguir sus propias concupiscencias, su propio pecado. El 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto habla de aquellos que se creen saberlo todo, ¿sí? Aquellos que aman la filosofía más que a Dios, aquellos que aman la teología más que a Dios. Y quiero hacer una aclaración acerca de la teología. Teología significa el estudio de Dios. Dios, teología, estudiar, pensar, ¿sí? A Dios no se lo puede estudiar, ¿sí? A Dios se lo conoce. Entonces, yo puedo dar una buena cátedra acerca de teología, pero no conozco a Dios. Yo puedo hablar con mucha inteligencia, puedo ser un gran erudito, puedo ser tan sabio y tan entendido, pero no conozco a Dios. ¿De qué me vale? No debo jactarme de lo que yo sé, sino glorificarme de haber conocido a Dios. No por mí, sino por Dios. Glorificar el nombre de Dios, porque Él se reveló a sí mismo a mi persona. Porque profesaron ser sabios y se hicieron necios. Entonces caemos en la necedad de creérmela. Mire, si tengo algo claro en la vida, es que hasta el día de mi muerte voy a seguir aprendiendo. Todos los días Dios tiene algo para decirme. Todos los días Dios tiene algo para enseñarme. Todos los días tengo que aprender de Dios. Todos los días tengo que aprender de lo que la creación me habla acerca de Dios. Seguimos. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. La gloria de Dios no se corrompe, si es incorruptible. En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto me habla de la idolatría, ¿sí? No solamente de imágenes de yeso, de madera, de oro, sino la idolatría que hay en mi corazón acerca también de algunas personas. Yo quiero seguir a este pastor, o yo quiero seguir a aquel líder, o quiero seguir a aquel futbolista porque realmente lo idolatro por lo que es, por lo que hace. No. Solamente a Dios se le da la gloria y Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie. La gloria le pertenece a Dios porque su gloria es incorruptible. La gloria del hombre perece, ¿sí? Entonces,
no debemos enfocarnos en los grandes ídolos humanos o en los grandes ídolos de yeso. ¿Sí? Debemos enfocarnos en la gloria de Dios, porque para eso fuimos llamados, para su gloria. Dice en el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire cómo vamos, ¿sí? Mire cómo va escalando todo esto. En primer lugar, ¿sí? Tenemos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia, hombres impetuosos e injustos, ¿sí? Luego continuamos con no aceptar lo que la creación habla acerca de Dios, ¿sí? El testimonio de la creación. En cuarto lugar, haber conocido a Dios y no glorificarle como Dios. En quinto lugar, glorificar a imágenes. Todo esto nos va llevando, ¿sí? En realidad para abajo, no para arriba. Nos va llevando, nos va descendiendo, ¿sí? A la parte más baja del ser humano, a que nuestro cuerpo y nuestro espíritu sean corrompidos completamente por el pecado. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El no haber honrado a Dios, el no haber glorificado a Dios, me lleva a la inmundicia, ¿sí? Y a la concupiscencia en mi cuerpo. Entonces continuamos, el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto habla de toda esta tendencia que hay en todo el mundo de la homosexualidad, de los gays, del lesbianismo, de los transexuales, de todas estas clases de pecados. No son enfermedades, ¿sí? Son pecados. ¿Por qué? Porque no han honrado a Dios, no han querido honrar a Dios, no han querido tener una relación con Dios, pura y exclusivamente con Dios. Y esto los ha llevado a que Dios los abandone, ¿sí? A la inmundicia de su corazón, ¿sí? Que se enciendan hombres con hombres, esto es, que tengan el deseo sexual, ¿sí? De un hombre con otro hombre, que las mujeres dejen el orden natural del sexo, ¿sí? Y opten por otras situaciones, por otras cosas, que no voy a nombrar aquí porque tal vez adolescentes estén viendo estos videos, pero los que ya somos mayores, adultos, que tenemos matrimonios, conocemos de todas estas cosas, sabemos de qué estamos hablando, cuando dejan el orden natural de las cosas y se van al orden contra natura, ¿sí? En el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades. ¿Ven? Toda la clase, acá larga toda una lista de pecados. Caen en todos estos pecados por no honrar a Dios, por no darle gloria a Dios. Hay personas, realmente no entiendo, pero hay personas que prefieren que sus hijos
se estén drogando, estén delinquiendo, matando gente en la calle, antes que verlos dentro de una iglesia cristiana adorando a Dios. O tal vez no dentro de una iglesia, aún leyendo la Biblia en sus cuartos, creyendo en Dios. Antes de que creer en Dios, prefieren que sus hijos sean delincuentes, estén en toda clase de pecado, sean estafadores, sean ladrones, sean drogadictos, sean alcohólicos, sean lo peor de lo peor. Prefieren eso antes que conozcan a Dios. Es algo que no puedo entender. Cuando Dios te da la vida, te la da en abundancia. Y estos padres tal vez no quieren que sus hijos tengan vida y vida en abundancia. Y hay personas que toman decisiones por sí mismos y traen consecuencias sobre sus hijos, ¿sí? Personas que tal vez son narcos, ¿sí? Y por no pagar van y le matan a uno de sus hijos. Entonces, el pecado del hombre trae consecuencias no solamente para la vida propia de uno, sino para los que están alrededor mío. ¿Sí? Toda clase de inmundicia, ¿sí? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. La envidia es destructiva. La envidia mata, destruye, no quiere lo que vos tenés, quiere verte destruido. Y esto sucede muchísimo dentro de las iglesias. Lamentablemente hay que decirlo, pero sucede muchísimo dentro de gente que envidia, gente que no quiere que otros estén donde están. Ahora bien, siguen el 30, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Todo esto está en el corazón del ser humano, tanto del varón como de la mujer. Aquellos que conocen, que han conocido a Dios y se han apartado del Señor, todas estas cosas les vienen, que porque está en su naturaleza, en el viejo hombre. Ahora la pregunta, una pregunta que te dejo para que pienses en ella. ¿Eres salvo? ¿Sos salvo? Porque el ir adentro de una iglesia, alabar a Dios, escuchar su palabra, leer su palabra, no me hace salvo. ¿Sí? Porque el diablo también puede hacerlo. El diablo puede ir a una iglesia, puede adorar a Dios si quiere, porque él era el que estaba encargado de la gloria de Dios y de la adoración celestial, pero sin embargo no es salvo. Él puede leer la Biblia y aún conoce secretos de la Biblia más que nosotros. ¿Sí? Puede engañarme con la palabra también si quiere. ¿Sí? El diablo puede estar leyendo la Biblia todo el día, pero no es salvo. Hay un montón de situaciones, ¿sí? O señales que me hacen salvo. Hay videos anteriores que yo hablé de 5 señales de una falsa conversión y 5 señales de una verdadera conversión. Te invito a que, si estás en duda acerca de tu salvación, que vayas y veas estos videos para clarificar dónde estás parado. ¿Sí? Un ser humano puede cambiar de actitudes, puede dejar de ser borracho, puede dejar de ser jugador y empezar a llevar una vida recta, ¿sí? Pero eso no te hace salvo. Entonces quiero plantearte, porque todas estas cosas que Pablo nombra acá en esta lista, ¿sí? Son toda una lista del corazón del hombre, de lo que está en el corazón del hombre, en la mente del hombre, del ser humano, ¿sí? Tanto el varón como la mujer. Entonces no te dejes engañar por evangelios falsos, que todo está bien, que todo va a salir bien, que todo es maravilla,
que todo está lleno de estrellitas y flores de colores, no. Primero, aquí adentro. Si te amas realmente, como dice el mandamiento, ¿sí? Amarse a uno mismo primero significa buscar la salvación para vivir. Es lo más importante que puedo hacer. ¿Para qué? No solamente para yo ser salvo, sino para vivir en esa salvación día a día y transmitir lo que yo he recibido por gracia. No permitas que el pecado, la concupiscencia, ¿sí?, los deseos carnales, los malos pensamientos, ¿sí?, dominen tu vida. Permití que el Espíritu Santo cambie tu vida. Permití que el Espíritu Santo dirija tu vida. Permitile a Dios morar en tu corazón. Y con estas palabras te dejo y te espero el sábado que viene a las 18 horas por este mismo canal, ¿sí? Y bueno, espero y te bendigo en este día para que tengas una excelente semana, una semana llena de bendición, una semana llena de claridad en la palabra del Señor y que puedas atestiguar, ¿sí?, el testimonio de vida, ¿sí?, trae vida, ¿sí? Una iglesia sin testimonio es una iglesia muerta, pero cuando hay testimonios hay vida, porque está Cristo. Dios quiera que haya encontrado Cristo en tu corazón. Y si sos salvo, intercede por tu familia, por aquellos que no creen. Ora, lucha en la oración para que ellos se conviertan al Señor, para que tengan un encuentro personal con Cristo. Dios te bendiga y nos vemos el sábado que viene. Te espero por este canal para continuar con el capítulo 2 del libro de Romanos, para que sea de bendición para tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo. Un gran abrazo y gran saludo a todos los hermanos.